Cruzas la puerta que separa la calle de tu hogar, lo público de lo privado, lo visible de lo invisible. No me ves, pero disfrutas al descubrir la casa limpia. La cama está hecha, las sábanas cambiadas, puedes sentirlas. Todo está limpio para seguir viviendo, para continuar. Es posible gracias a mí, pero sin mí. Todos tus sentidos están alerta y aún así sigues sin verme. Al otro lado del edificio, otra mujer barre el pasillo del colegio donde estudian tus hijos. Tampoco a ella la ven. Es invisible, como la suciedad acumulada que limpia cada día. Todo amanecerá limpio, como por arte de magia, y la vida continúa, gracias a ella, pero sin ella. Sin nombre no hay identidad, sin identidad no hay visibilidad, y sin visibilidad no hay dignidad, y a nosotras no nos veis. Hola, soy Marian, vivo en Elorrio, tengo 49 años y llevo 15 años trabajando en la limpieza de edificios públicos, en este caso para la empresa Eulen. Hola, soy Edurne, vivo en Elorrio, tengo 49 años, llevo trabajando 22 años en la limpieza en el Instituto de Elorrio. Hola, me llamo Cote, vivo en Elorrio, tengo 47 años y llevo 3 años trabajando en limpieza en el Colegio de Elorrio de Eulen. Soy Yone, tengo 56 años y trabajo en el polideportivo de aquí, de Elorrio. Llevo 12 años trabajando. La precariedad que vivimos es que cada vez tenemos más trabajo en el mismo tiempo y cobrando lo mismo, evidentemente. Sí, han estado diferentes empresas también, y cada empresa funciona de diferente forma. Esta última que tenemos ahora, que es Eulen, lleva 6 años. Lo primero que hizo cuando entró a trabajar, a mí, por ejemplo, en mi caso, me aumentó más carga de trabajo en el mismo tiempo. El polideportivo, por ejemplo, no cierra ningún día, además muy poquitos días al año. Entonces, para poder librar mi compañera y yo un fin de semana, pues tenemos que trabajar 12 días seguidos. Otra cosa, que cuando entramos había, por decirte algo, 500 usuarios y ahora hay como 1500. Las horas son las mismas. Es más, los sábados solo lo hace una persona, o bien mi compañera o bien yo, y nos quitan media hora. Nuestra situación actual es, va a hacer 2 meses que estamos de huelga, lo decidimos por la precariedad laboral que tenemos, por las cargas de trabajo y evidentemente por lo económico. El salario anual nuestro es de 16.200 euros anuales, de los cuales solamente cobra una persona que tiene jornada completa, las demás no. Y la diferencia que hay con los de la limpieza viaria es que ellos ganan 28.000 al año. Así y todo, trabajando, soy pobre. Un día estábamos concentradas en la plaza y yo estaba repartiendo papeles y una mujer se me acercó y me dijo: ¿qué pasa? ¿Tú no tienes marido para que te traiga un sueldo a casa? Tenemos un gobierno gobernado por una mujer feminista y de izquierdas y pensando pues que íbamos a conseguir algo pues siendo mujeres y que nos iba a apoyar, pero estamos viendo que no tenemos apoyo ninguno y que a limpieza que no va a destinar nada. Entonces, pues bueno, nos sentimos un poco marginadas, entre comillas, porque viendo que para otras cosas se ofrece mucho dinero, para nosotras somos invisibles en ese aspecto. Limpiando servicios mínimos en el colegio, una compañera y yo, unas chavalas de cuarto, se nos acercaron y nos dijeron que hasta ahora estaba todo limpio y no se habían dado cuenta de lo que era la sociedad, porque día tras día encontraban el colegio limpio. Y después de un mes, pues veían que la porquería pues, se acumulaba y nos decían que qué importante es la limpieza cuando falta. La compañera que más tiempo lleva trabajando con nosotras lleva 37 años. Nik 22 urte daroia lanian eta publifikazio berba lehenengo aldiz entzut dutela. Qué casualidad que en todos los años que llevamos trabajando nadie ha hablado de hacer público el servicio y en cuanto nos hemos puesto a reivindicar nuestros derechos se nos ha puesto encima de la mesa con amenazas y con presiones. No estamos en contra, pero sí queremos que lo hagan con unas garantías. Hay que tener en cuenta que estos 37 años tienen que servir para algo. Lo que no pueden hacer es hacernos una oposición y que esa gente se vaya a la calle. Gure urtiak zeozetako balio bidaue eta kontuen eukin dizkula. Que nos garanticen
pues que vamos a mantener nuestro puesto de trabajo. Nosotras, que hacemos posible la continuidad de la vida, también queremos vivir, no resignarnos a sobrevivir. Por eso hemos decidido unirnos, reconocernos y luchar juntas. Porque morir no es ser visto. Y yo, compañera, sí te veo. Y tú, ¿me ves? Y así, ¿me ves mejor?